Muy buenas oyentes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Cultura, Tecnología y Futuro. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Muy bien, excelente. Vale, pues el día de hoy vamos a tratar el tema del constitucionalismo digital. ¿Qué es esto? ¿Por qué los espacios digitales iban a necesitar constituciones, leyes, así como si fueran países? Bueno, pues Nicolás Susor dice que sí, que, bueno, hasta ahora no han tenido estas constituciones, no han tenido leyes, está bien, ok, pero ahora ya hay demasiada gente en estos lugares, pasan demasiadas cosas en estos lugares para que sigamos tratándolos como espacios privados. No lo son. Simple y llanamente, Susor nos dice que los espacios digitales, como las redes sociales, son foros cuasi públicos y debemos empezar a tratarlos como tal. ¿Ok? Entonces vamos a dividir este episodio en 4 secciones. En la primera vamos a ver qué es el Estado del Derecho. Y vamos a ver cómo Susor usa esta idea, este concepto para, primero que todo, analizar los términos y condiciones de diferentes plataformas. Y segundo, pues ver cómo esto, qué revela esto sobre la legitimidad del control de estas plataformas sobre, pues, las leyes, entre comillas, de lo que pasa ahí. Segundo, vamos a ver el concepto de la gobernanza parcheada. Vamos a ver que hay diferencias entre lo que las plataformas querían que ocurra en sus espacios cuando escribieron los términos y condiciones y lo que pasa realmente. Derivado de este punto vamos a ver la tercera sección, que es el de las tecnoculturas. Cómo la gente se comporta aprovechando las oportunidades y las grietas que hay en estos términos y condiciones, en estas gobernanzas parchadas. Y cuarto, para concluir, vamos a ver, con todo este contexto ya explicado, ya tenemos todo este contexto, ¿no? Ya hemos puesto algunos ejemplos de tecnoculturas y de episodios que se han dado con gobernanza parcheada, ya entendemos que es el Estado del Derecho. Con todo este contexto, entonces, vamos a ver cuál es esta propuesta de Nicolás Susor para tener un constitucionalismo digital. Empecemos, pues, con el Estado del Derecho. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué es? ¿Qué es esto del Estado del Derecho? Pues las instituciones públicas, como los gobiernos, hacen sus leyes, ¿no? Gobiernan sus países, pero no hacen esto al azar, ¿no? Así todo a voleo. Tienen unas reglas, unos valores que siguen para legitimizar su gobierno, ¿vale? Aquí no queremos dictadores. En los gobiernos democráticos, por lo menos, se tienen unos valores que los gobiernos deben seguir. Y estos son el consentimiento, la previsibilidad y la equidad procesal. ¿Qué significa esto? Pues a ver, consentimiento, pues obviamente la gente tiene que estar de acuerdo con que esté ese poder en el gobierno, por eso hay elecciones y tal. Previsibilidad, pues lo que no vamos a tener es poder arbitrario. Yo quiero, como ciudadano, poder predecir qué va a pasar más o menos, por lo menos, ¿sabes? No puede ser que cualquier día se levante de mal humor el gobernante y yo que sé, suba los impuestos un 150%. Eso no se puede, eso no va a pasar. Y luego la equidad procesal. A ver, si mi vecino comete un crimen y lo juzgan de cierto modo, si luego yo voy y cometo el mismo crimen, pues quiero que se me juzgue del mismo modo, no de forma más severa porque al juez no le caigo bien o cualquier cosa. Entonces, pues esos son los 3 valores que deben seguir las instituciones públicas. Esta parte es importante, ¿ok? Bueno, estos valores también dan unas garantías a los ciudadanos. Estas son que primero hay reglas preestablecidas, ¿no? Para que ellos puedan predecir y organizar mejor su vida. Como hemos visto, el poder arbitrario hace muy difícil pues estar tranquilo en tu día a día, ¿no? Luego, las reglas deben ser claras, legibles y estables. Claras, pues yo como ciudadano debo poder entender cuál es la regla, ¿no?
Y luego debe haber un debido proceso. ¿Ok? Tiene que haber transparencia en estos procesos cuando se va a juzgar a alguien, por ejemplo, como ejemplo en el ejemplo que hemos puesto del crimen de mi vecino y mío. Y bueno, a ver, tiene que haber procesos de apelación también. La gente puede no estar de acuerdo con lo que hace el gobierno y pues, a ver, tienen que tener formas de decir, oye, mira, esta parte no me ha gustado. Y pues si hay suficiente gente que dice esta parte no me ha gustado, pues a ver, ahí se hace algo, ¿no? También tiene que haber consistencia en la aplicación de las normas. Esto es básicamente lo que hemos visto antes, la equidad procesal. Y luego estabilidad en las normas. No pueden cambiar de un día para otro solo porque sí, ¿ok? Tiene que haber, por lo menos, que cambie poquito a poquito. Entonces, un ejemplo que pone Susor de cómo las redes sociales han violado estas normas. O bueno, no las han violado porque nunca las han tenido realmente. Ese es el problema también. Pero un efecto del que no las tengas es, por ejemplo, que antes de 2009 Facebook, en sus términos y condiciones, tenía una cláusula que decía que Facebook podía eliminar cualquier cuenta por cualquier motivo o sin ningún motivo en absoluto. Y obviamente, si lo hacían, no había forma de apelar. Si yo tenía mi cuenta en Facebook antes de 2009 y me la borraban solo porque sí, yo no podía apelar. Entonces esto viola bastantes cosas. No es previsible, no me da la garantía de la apelación, por lo tanto viola el debido proceso y pues así. No. En los estados liberales se tiene una visión específica de lo que es el individuo, ¿no? El individuo es un sujeto liberal. Esto significa que es una persona que puede calcular los beneficios y los costes de cada una de sus decisiones y por lo tanto se le otorga la responsabilidad de tomar sus propias decisiones. ¿Esto qué tiene que ver con esto de los términos y condiciones? Bueno, pues nosotros cuando vamos a abrir una cuenta de Facebook, por ejemplo, de Instagram, le damos a aceptar a los términos y condiciones. Por lo tanto, así las empresas, las plataformas, como que medio se limpian las manos. Es como, vale, pues yo no he seguido estos valores, pero aquí está el sujeto liberal que ha aceptado. Ahí él estaba o ella estaba en su derecho de aceptar, nadie le ha obligado y lo ha hecho, ha decidido hacerlo de forma libre. Y este es la diferencia, ¿no? Mientras que las leyes de los gobiernos son documentos públicos, los términos y condiciones de las plataformas son contratos privados. Por lo tanto, siguen diferentes reglas. Sin embargo, Susor también identifica un problema que hay con esta forma de poner los términos y condiciones. Y es que muchas veces estos se redactan de forma innecesariamente larga y complicada. Por lo tanto, pues todos sabemos que la mayoría de la gente no lee esas cosas, ni siquiera le echa un vistazo. Y aunque lo intentásemos, muchos no lo entenderíamos o no lo acabaríamos. Entonces, el darle a aceptar no se puede considerar un consentimiento informado, que es lo que hace falta, con lo que haría falta en un documento público. Las reglas no son claras, por lo tanto, viola estas garantías que hemos visto, pero no tienen por qué serlo, porque otra vez es un contrato privado. Entonces los usuarios de las plataformas no tienen poder sobre los términos y condiciones del mismo modo que los ciudadanos de gobiernos democráticos tienen sobre las leyes. A las plataformas les gusta pintarse como intermediarios neutrales, ¿no? A Facebook le encanta decir, nosotros hemos conectado al mundo, la gente, las familias separadas se pueden volver a comunicar. Pero en realidad estas plataformas tienen incentivos para controlar cómo se comportan sus usuarios. ¿Por qué? Porque pues se ven en tensiones
muy fuertes, ¿no? Por un lado tienes Me Too, el movimiento Me Too, ¿no? Que pide más regulación sobre lo que se puede decir, ¿no? Online, que no, pues no se pueden decir cosas muy ofensivas o discriminatorias, pero por el otro lado también tienes pues los movimientos como de pro libertad de expresión, que no quieren ningún tipo de regulación en plataformas como X, por ejemplo. Del mismo modo, también tienes pues peticiones, digamos, o presiones que vienen de gobiernos, donde pues quizás quieren que se censure ciertas cosas. Por ejemplo, en los gobiernos autocráticos o autoritarios se puede pedir que se prohíba contenido que critique al gobierno, o pues incluso contenido que incite al terrorismo, ¿no? Entonces Susor ve todas estas cosas que ya están ocurriendo, todas estas presiones que existen en los espacios digitales, y dice, pues, como hemos visto al principio, que estos ya no son espacios privados, sino que son foros cuasi públicos, se comportan casi como espacios públicos, y necesitamos regulaciones para tratarlos como espacios públicos, como lo que se merecen. Las plataformas tienen la capacidad técnica y el derecho legal de regular cómo se comportan sus usuarios, pero no tienen la responsabilidad moral ni legal de qué ocurre en sus espacios. Y Susor cree que esto es algo que tenemos que cambiar. La gobernanza parcheada es esta idea, ¿no? De que, pues como habéis visto, que las plataformas tienen algo en mente cuando escriben los términos y condiciones, pero luego cómo lo usa la gente ya es otra historia, ¿no? Ya es otra pregunta. Esto puede ser bueno y malo, ¿no? Primero, puede ser bueno porque las plataformas pueden querer censurar cierta información, y luego los usuarios pueden encontrar formas de hacer que esta información pase de todas maneras, ¿no? Por ejemplo, vemos como ciertas palabras, por ejemplo, terrorismo, quizás lo escriben con un 3 en lugar de con una E. Para hablar de pornografía, por ejemplo, quizás lo escriben con un 0 en lugar de una O. Para hablar de la guerra en Palestina, quizás Israel lo escriben con un 4 en lugar de una A. Y después, del mismo modo, en el mundo árabe es algo interesante. Miren, yo aquí tengo un tatuaje en árabe, y si se fijan, hay muchos puntitos. Y estos puntitos, no sé si se puede ver desde ahí, pero por ejemplo, esta letra, que parece un 9, tiene 2 puntitos, y esta, que es la misma letra, tiene un puntito, y suenan diferente, ¿no? Es Qaf, y esto es como una F, ¿no? Pero entonces lo que hacen es escribir sin puntitos, sin ningún puntito. Entonces ahí los hablantes nativos de árabe pues lo pueden entender, pero los algoritmos no pueden. Entonces pues ahí es otra forma de cómo pasar información. Pero también puede ser malo esto, porque pues como hemos visto, esto es regulación, intenta proteger a los usuarios. Entonces si la gente se lo salta, pues no es bueno, es como una persona que se salta una ley. Entonces la autora Duguay señala como en Tinder, por ejemplo, que estaba ese proceso de verificación, ¿no? Que uno le pone lo linkea con el perfil de Facebook para verificar que si es una persona de verdad. Pues que no funcionó, no fue tan exitoso como Tinder pensaba, porque la gente pues se abría perfiles falsos en Facebook ya directamente. Entonces se podía burlar esta parte del algoritmo. Pero luego hay usuarios, ¿no? Como Julia, una mujer queer que entrevistó la autora Duguay, que como son conscientes de que esto pasa y han desarrollado formas para ver de todas maneras, ¿no? Si un perfil es bueno o malo o falso. Entonces dice, por ejemplo, Julia, que si un perfil
tiene solo 20 seguidores, seguramente es falso. Julia es una mujer queer que también busca parejas femeninas. Y bueno, pero dice que si el usuario le empieza a pedir nudes ya a etapas tempranas de la conversación, aunque sea el perfil de una mujer, seguramente es un hombre camuflado, ¿no? Entonces tienen de todas maneras, aunque la gente intente burlar el algoritmo, estas leyes, pongamos términos y condiciones, pues los usuarios tienen formas o han tenido que desarrollar formas para lidiar con esto, para lidiar con que las leyes no sean tan efectivas como las plataformas querían. Las tecnoculturas, pues, son estas culturas que se forman a través de que la gente, pues, encuentre formas de comportarse como quiere, básicamente, en los espacios digitales, a pesar de las restricciones. Obviamente luego habrá plataformas que pongan más restricciones y plataformas que pongan menos restricciones. Entonces esto también va a afectar a las tecnoculturas. En Vine, por ejemplo, la red social Vine, hay, bueno, pues términos y condiciones que prohíben comportamientos discriminatorios basado en etnia, raza, género, orientación sexual, ¿no? Religión, enfermedad, discapacidad, origen nacional. Pero la forma que tiene de lidiar con esto quizás no es la mejor, porque este tipo de contenido puede seguir floreciendo, ¿no? Para empezar, los términos y condiciones de Vine dicen que este tipo de contenido es potencialmente dañino y puede violar los términos y condiciones, las reglas, ¿no?, de Vine. Segundo que todo, pues si se identifica contenido de este tipo, Vine no lo quita, solo digamos que lo pone borroso y le pone un botoncito. Bueno, primero el aviso, ¿no?, que este contenido pues puede ser sensible y tal, y luego un botoncito donde el usuario lo puede ver si quiere. O sea, ahí sigue, el contenido ahí sigue. Y luego, pues, ¿cómo se identifica esto, no? Pues el usuario también puede denunciar, ¿no?, cuando se encuentra este tipo de contenido, pero el botón de denuncia está escondido tras esos 3 puntitos que pues todos hemos visto en una esquina discreta, como unos puntos suspensivos que pocas veces pensamos en ellos, como están ahí, pero pues cualquier cosa. Entonces esto desincentiva, ¿no?, la denuncia de este tipo de contenido, ¿no? Entonces otro usuario al que Dugway entrevista se llama Jax 2X, y apunta a que en, pues digamos, el feed, ¿no?, donde uno va y empiezan a salir pues todo tipo de posts en Vine, está lleno de humor sexista y racista, y que son tipos de humor que pues siguen, por ejemplo, a lo que llaman los fuckboys y tal, ¿no? Pues hombres que, digamos, tienen muchas relaciones con muchas mujeres, bromas sobre esconder una amante de la novia, de la esposa y tal, ¿no? Y entonces, pues una especie de humor que favorece a la continuación de una cultura machista y tal, ¿no? Luego también veamos en el episodio de los debates online, que vimos que Ascanius nos ponía el ejemplo de los Finspång en Suecia, ¿no?, que son estos tipos de memes, estos tipos de humor donde se hace referencias a incluso ejecuciones públicas de los llamados enemigos de la nación, ¿no?, que son pues a ver, políticos, son académicos, son activistas pues de la posición política opuesta, ¿no? Y que estos se dan en plataformas como 4chan, 8chan, Reddit, Imgur y Northfront. Así entonces, pues Jax y la otra
el otro usuario que entrevista a Duwai, Chrissy, no les gusta Vine tanto porque pues ven todo este tipo de contenido discriminatorio, pueden incluso encontrarse con las Finspong, y pues reciben bastante acoso, entonces no les gusta y prefieren irse a otras plataformas donde hay regulaciones más estrictas como Instagram o Tumblr. Entonces vemos como las reglas relajadas de Vine, que pues a las personas que estén a favor de la libertad de expresión, como lo estaremos la mayoría de personas obviamente, pues eso es en principio algo que gusta, pero luego tiene otro tipo de consecuencias que pues no están guays, no están chéveres. Por la otra cara, Instagram pues tiene estas regulaciones más rigurosas, ¿no? Tiene más censura sobre este tipo de contenido discriminatorio, pero luego quizás esto va demasiado lejos, ¿no? Los mismos usuarios, ¿no? Jax y Chrissy, hablan de que pues ambas son mujeres queer, ¿no? Entonces les gusta compartir contenido en el hashtag de lesbian, ¿no? Pero ellas pues comparten contenido pues de moda, de fashion, de pues cosas que ellas hacen con su trabajo y tales cosas, ¿no? Pero en años recientes dicen que este hashtag se ha vuelto una colección de pornografía. Entonces, Instagram censura mucho contenido de este hashtag, incluyendo el de ellas, aunque no viola aunque no rompe las reglas de Instagram. No, es contenido que, pues sí, pues es moda, es fashion, es profesional, pero al estar en este mismo hashtag, pues recibe las mismas consecuencias. Y pues sí, pueden hacer nuevos hashtags, pueden escribir lesbian con un 3, como hemos visto antes, pero entonces luego el contenido que ya han hecho es difícil de encontrar, y segundo, pues si se ve que esta es una forma efectiva de burlar el algoritmo, ¿cuánto tiempo va a estar a salvo este hashtag? Y, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que este hashtag tenga el mismo destino que el anterior? Entonces luego, Instagram tiene normativas más rigurosas que Vine, tiene censura más efectiva, pongamos de algún modo, pero pues esto no es todo rosas, ¿no? Esto no es todo bien, esta no es la solución suprema. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta de Nicholas Susor? Pues Susor propone el constitucionalismo digital, propone que se hagan más rigurosas estas leyes. Señala que no tenemos un vocabulario para hablar de estos problemas, ¿no? Un vocabulario tan riguroso como el que tenemos para hablar de las leyes. Y propone que lo desarrollemos, ¿no? También señala que no hay un consenso en la sociedad civil sobre hasta qué punto se deben regular estas cosas, los términos y condiciones, los poderes de las plataformas para regularse a sí mismas, porque como ya hemos visto son foros cuasi públicos. Entonces también propone que pues tengamos conversaciones sobre esto. Entonces nos invita Susor a imaginar un futuro donde las arquitecturas de los espacios públicos online estén más de acuerdo con los valores del Estado del Derecho que hemos visto al principio. Consentimiento, previsibilidad y equidad procesal, con todas las garantías que vienen con ello, ¿no? Sin embargo, bueno, este escrito, este trabajo es bastante reciente, es de 2018, pero ya entonces Susor señalaba y aplaudía como en años recientes, es decir, pues de 2015 en adelante, los términos y condiciones pues ya no eran tan crípticos, ¿no? Ya pues se tenía más empatía, digamos, por los usuarios, que son los que tienen que leer esas cosísimas, ¿no? Entonces ya pues como que lo resumían en bullet points, en
párrafos más pequeñitos y más legibles, sobre todo, ¿no? Doy mi opinión, y es que no creo que se deba echar toda la culpa a las plataformas. No creo que sean neutrales, evidentemente tienen sus incentivos, pero estas cosas que ocurren, estas discriminaciones que ocurren en las plataformas, creo que hasta un punto muy importante son un reflejo de las ideologías que hay en el mundo físico, y creo entonces que son a estas ideologías a las que se debe apuntar primero, porque si no corremos el riesgo de intentar curar los síntomas y no la enfermedad. Bueno, pues ¿cómo les va, oyentes? Entonces mi pregunta, que se me ha olvidado dejarla antes, pues vendría siendo, pues a ustedes qué les parece, cómo se deberían regular los espacios online. ¿Queremos censura de muchas cosas o no queremos ningún tipo de censura como en X? O a ver, ¿qué tipos? O no sé eso, si hay alguien que por ahí que esté pues como más enterado de cómo funcionan los sistemas de censura, qué tipo de cosas se pueden censurar, qué tipos de cosas es más difícil censurar. No sé, ahí pues coméntenme cuáles son sus opiniones de estas cosas, de este constitucionalismo que se quiere poner. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí, oyentes, y les veré en el próximo episodio. Ojalá que hayan disfrutado este.